Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Filosofía del Derecho. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema que nos toca a todos sin importar si somos estudiantes, trabajadores o parte del gobierno. El papel del Estado como autoridad y su relación con el derecho a la propiedad. A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido que organizarse bajo algún tipo de autoridad. Pero, ¿qué se hace con una autoridad que sea verdaderamente legítima? Que depende del Estado proteja y no vulnere los derechos fundamentales de las personas. En este podcast hablaremos sobre 5 preguntas esenciales que nos ayudarán a entender la naturaleza del poder, la justicia y la propiedad desde una mirada ética, jurídica y económica. Así que ponte cómodo y acompáñame en este recorrido por el pensamiento filosófico del derecho moderno. Primera pregunta: ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Cuando pensamos en una autoridad justa, nos imaginamos a alguien que oprime o impone, sino a una figura que promueve el bienestar colectivo. Como lo afirma Gómez Gallardo en el 2017, el derecho surge de la necesidad de construir justicia y esa justicia solo tiene sentido si busca el bien común. Una autoridad verdadera entiende que su éxito no se mide por la cantidad de poder que acumula, sino por el nivel del desarrollo de sus ciudadanos. Un Estado que fomenta la riqueza, la educación y el trabajo digno está cumpliendo con su deber moral. Pero promover la riqueza no es repartir dinero ni controlar los mercados, es crear oportunidades, garantizar seguridad jurídica, incentivar la innovación y eliminar los obstáculos que impiden que las personas progresen. El filósofo Frédéric Bastiat del 2002 lo expresó en una forma sencilla pero muy profunda. Cuando el Estado se limita a proteger la libertad y la propiedad, todos los ciudadanos pueden desarrollarse libremente y la prosperidad florece sin necesidades de imposiciones. Por eso, una verdadera autoridad no teme el éxito de sus subordinados, al contrario, lo celebra porque su prosperidad refleja la justicia del sistema. Segunda pregunta: ¿por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados? La propiedad no es solo un bien material, es la extensión del esfuerzo humano, el fruto de su trabajo, la creatividad y la dedicación de cada persona. Cuando el Estado o sus funcionarios abusan del poder y no usan la ley para despojar al ciudadano, se rompe el pacto social que sostiene la convivencia. Gustavo Ravrush del 2007 advierte que la injusticia comienza cuando el Estado convierte la ley en un instrumento de opresión. Una autoridad legítima, por el contrario, protege la propiedad privada, porque sabe que en ella se materializa la libertad. Y si el Estado roba o manipula la ley para su beneficio, pierde su legitimidad. El respeto a la propiedad no se trata solo de posesiones, sino de reconocer el derecho de cada individuo a disfrutar los frutos de su trabajo. Una sociedad donde se respeta la propiedad es una sociedad donde hay confianza, hay inversión y hay estabilidad. Por eso, una autoridad ética no quita, sino garantiza. Tercero, ¿por qué el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico? Hablar de impuestos siempre nos va a generar algún debate. Por un lado, todos entendemos que el Estado necesita recursos para funcionar, para financiar hospitales, escuelas y carreteras. Pero por otro lado, surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto el cobro de impuestos puede considerarse justo? Desde el punto de vista ético, los impuestos se justifican solo si sirven realmente al bien común.
El filósofo Vázquez señalaba que cuando el Estado cobra el impuesto excesivo o los utiliza mal, se convierte en una forma de expoliación legal, es decir, en un robo disfrazado de justicia. Y es que cuando un ciudadano ve que sus impuestos no se reflejan en mejores servicios, sino en una corrupción o en un despilfarro, el pacto social se debilita. El problema entonces no está en los impuestos en sí, sino en un propósito y un manejo. Desde lo económico, altos impuestos desincentivan la producción, reduce la inversión y genera una dependencia estatal. Por eso la ética y la economía coinciden en que los impuestos deben ser justos, proporcionales y transparentes. Cuarto, ¿por qué el contrato entre el Estado y los ciudadanos parece favorecer más al Estado que a los ciudadanos? El llamado contrato social se basa en una idea simple. Los ciudadanos ceden parte de su libertad a cambio de su protección, justicia y orden. Sin embargo, en la práctica, ese contrato a menudo se desequilibra. El Estado suele tener más poder, más recursos y más capacidad de decisión, lo que puede convertir al ciudadano en un sujeto pasivo. Solórzano Peña y Contreras Acevedo en el 2005 explican que ese desequilibrio se da cuando el Estado deja de ser un servidor público y se convierte en un fin en sí mismo. Y es verdad, muchas veces los ciudadanos cumplen su parte, pagan sus impuestos, obedecen la ley, trabajan, pero el Estado no responde con la misma eficiencia. Ese desfase crea frustración, desconfianza y desinterés por lo público. Reequilibrar ese contrato implica recuperar el sentido original de la autoridad, servir y no dominar. Un Estado justo escucha, rinde cuentas y valora la participación ciudadana con base a la democracia. Quinto, ¿por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? Cuando los impuestos bajan, las personas y las empresas tienen más libertad para invertir, crear empleo y mejorar su calidad de vida. Esto no significa eliminar los tributos, sino encontrar un punto de equilibrio que incentive la producción sin sacrificar el bienestar colectivo. Reducir impuestos permite que los ciudadanos reinvistan su dinero en actividades productivas, generando un círculo virtuoso de crecimiento. El Estado al final también gana más inversión, significa que hay más movimiento económico, mayores ingresos a largo plazo. Por eso una política tributaria inteligente no asfixia, sino que impulsa la economía. Una autoridad que comprende este principio promueve la prosperidad y fortalece la confianza entre los gobiernos y la ciudadanía. En conclusión, podemos decir que un Estado justo y verdadera autoridad deben actuar con ética, sabiduría y sentido de justicia. El derecho no puede ser solo una técnica o una norma escrita. Debe ser una expresión viva y de moral y razón, como lo afirma Gómez Gallardo en el 2017 y Rabru en el 2007. Ellos manifiestan que el derecho solo tiene sentido si está al servicio del ser humano y no al revés. El Estado debe ser un instrumento del bien común, no un poder que somete, sino una estructura que protege, impulsa y equilibra. Cuando la ley se convierte en justicia y la autoridad en servicio, entonces la sociedad avanza hacia una nueva
hacia una nueva y verdadera convivencia pacífica y digna. Por eso debemos tener en cuenta que este papel del Estado como la autoridad y su relación con el derecho a la propiedad debe ser siempre tenida en cuenta y debemos tener siempre el apoyo hacia el bien común de las comunidades. En una reflexión personal, en mi opinión, pienso que el poder del Estado no se mide por lo que se impone, sino por lo cómo se sirve. El día en que nuestras instituciones comprendan que la autoridad sin justicia es solo fuerza, habremos dado un paso real hacia una sociedad más libre, solidaria y humana, porque solo en un país donde se respeta la propiedad, la libertad y la dignidad puede florecer la verdadera paz.